Graça e paz a los amados hermanos, que Dios bendiga maravillosamente tu vida. Hoy estamos en más un culto online en que estamos grabando la predicación para que usted en casa pueda ser bendecido. Y hoy nosotros trataremos de la lección de estos días. O sea, estamos viviendo cosas que no son comunes, son muchas decisiones gubernamentales debido a una pandemia mundial, estamos viviendo en cuestión de una nueva crisis mundial, entonces son cosas que tienen afectado a nosotros. Existen temas muy vivos en las redes sociales y que debemos como iglesia prepararnos, que debemos como iglesia también tranquilizar nuestros corazones. Entonces, hoy nosotros trataremos del tema lección de estos días. Pues bien, la primera lección es que nuestros trabajos son castillos de arena. Nosotros tomamos nuestros trabajos, tomamos nuestras empresas, o sea, nuestro empleo, lo que trabajamos como si fueran castillos, como si fueran seguridad, como si fuera que nada puede atingir, pero en realidad son castillos de arena. O sea, delante de una crisis que está azotando a todo el mundo, no solamente a Paraguay, nosotros vemos que nuestros trabajos, por más distintos que ellos sean, son castillos de arena. Nosotros creemos que son inabalables, que son intocables, que son seguros, pero cualquier ola de la marea puede atingir, puede destruir, puede deshacer todo lo que construimos con sudor, todo lo que confiamos, todo lo que tenemos como el sostén de nuestras casas. A ejemplo, yo además de pastor también soy un microempresario, tengo 2 pequeñas empresas y delante de eso nosotros claramente vemos que nuestras empresas son castillos de arena. O sea, delante de una marea, ellas se deshacen. Nuestro segundo punto es que el mundo no es seguro por sí solo. Nosotros tenemos una falsa sensación de seguridad delante del mundo. Y es como está escrito en Génesis y también en el libro de Mateo, que en los días de Noé se daban en casamiento y se casaban y festejaban y vivían la vida como si nada fuera. Pero de repente de la nada vino el diluvio y todo se terminó. En nuestro mundo nosotros creemos que todo es seguro, todo está bien, pero de repente algo tan pequeño, mucho menor que una célula de nuestro cuerpo que ni conseguimos ver con el ojo, afecta el mundo todo, pone pánico en el mundo, pone un caos. Personas antes de pedir ya se estaban trancando en casas y esta es la segunda lección de estos días, es que el mundo por sí solo no es seguro. El tercer punto es que nuestras vidas son como la hierba. Tiene muchas personas que están preocupándose por el tema del coronavirus, por la muerte, tal. Sin embargo, cuando ponen que cuántas personas están muriendo por hambre, cuántas personas están muriendo por tuberculosis, cuántas personas están muriendo de accidente de auto. Para tener una idea, en Estados Unidos más personas murieron el año pasado por caerse de su cama, o sea, se giraron de la cama, cayeron, murieron por eso. Es algo así que, por Dios, es una muerte tan tonta, tan torpe. Pero más personas en 2019 murieron cayéndose de la cama que por coronavirus en 2020 en Estados Unidos. Entonces nuestras vidas son como la hierba. Hoy estamos, pero mañana no estamos. La cuarta lección es que ser cristiano va mucho más allá que participar de un acto religioso. Nosotros estamos
literalmente prohibidos de venir a la iglesia, hacer aglomeración de personas, y esto está sucediendo en el mundo todo. Entonces, esto toca mucho en nuestra religiosidad. Entonces, nuestra religiosidad está basada, o por muchos estaban basada en un acto religioso de venir, y siempre hemos predicado sobre la cuestión de calentar banco, que el cristianismo no es calentar banco. Entonces, ahora que usted no puede calentar banco, ¿cuál es tu función en el cristianismo? Ya que los bancos en la iglesia ahora aquí están vacíos. Por lo tanto, mis amados hermanos, es más un punto, más una lección, que el cristianismo va mucho más allá de que actos religiosos. No sea aquel cristiano practicante en el sentido de que tenés un costumbre en venir a la iglesia, bates el punto en la iglesia, ok, ya me fui en la iglesia domingo y listo. No, el cristianismo debe ser vivo en el corazón. Y el quinto punto es que Dios continúa andando sobre la tempestad. Cuando Jesús envió a sus discípulos al mar, fue Jesús quien envió. Ellos fueron obedientes, estaban en el mar, vino una gran tempestad y ellos estaban apavorados pensando que iban a morirse. Pero Jesús viene caminando sobre la marea, sobre la tempestad. Y en medio de esta crisis mundial en que bolsas están despencando, en que nadie más quiere gastar su plata, en que está un caos, Dios continúa siendo soberano y Él está andando sobre la tempestad. Nada de esta crisis financiera, nada de este virus, nada atinge a nuestro Dios. Entonces, hermanos, delante de esta realidad de estos días, ¿qué la Biblia tiene para decir en nuestros corazones? A ejemplo, en Paraguay, queriendo o no, está teniendo una lucha muy grande, y esto no solo en Paraguay, está teniendo en Brasil, está teniendo en otros países cercanos, hasta en Estados Unidos y en Europa, porque varios países en Europa están adoptando una medida y otros países en Europa otra medida. La cuestión de continúa el trabajo o preserva. Entonces los empresarios o las personas que realmente necesitan trabajar están clamando para que regrese el trabajo porque la heladera se está vaciando, porque los recursos se están acabando. Y otras personas, sin embargo, dicen, sí, no, pero si volvemos a trabajar, la pandemia se expande. Y en eso no estoy poniendo posición de un lado o del otro. Yo tengo mi posición particular, pero no soy dueño de la verdad. Yo no sé si mi posición particular sería la mejor en un contexto general. Por lo tanto, como no soy dueño de la verdad, como no sé lo que pasaría si tal posición sería una realidad o no, no quiero comentar y no quiero dar el parecer de mi posición. Pero la Biblia, ella tiene una posición que debe tocar en nuestros corazones, indiferente si regresamos al trabajo o si no. Y son textos, no son solo uno, son 3 textos, que traen enseñanzas profundas para nuestros corazones en tiempo de crisis. Entonces, mis hermanos, la lección de estos días empieza en Proverbios 23, 1 al 5. Si usted puede abrir su Biblia en Proverbios capítulo 23, el versículo 1 al 5. Proverbios es un libro de sabiduría escrito mayoritariamente por Salomón, uno de los hombres más ricos de su época. Y dice así: cuando te sientes a comer con un gobernante, fíjate bien en lo que tienes ante de ti. O sea, primera lección que le está hablando, cuando te vayas a un lugar muy importante con personas que realmente tienen muchísima plata, que era el caso de los gobernantes de aquella época, fíjese bien lo que tengas ante de ti.
Ahí después él va a hacer una otra lección que no tiene mucho a ver con nuestros días, que si eres dado a glotonería, domina tu apetito. Es porque la mayoría de las personas pasaban necesidad y no tenían acceso a tantas comidas. Entonces cuando se iban a un banquete como esto, querían comer todo, prácticamente y de todo. Entonces, solo para que usted pueda tener una idea, antiguamente, a unos 200 años atrás, en la realidad no sé bien, no me acuerdo bien de estos datos, el hombre más rico del mundo era el príncipe o el rey de Inglaterra, y él todas las noches pedía una cena con 50 platos distintos para que él pudiera elegir lo que iba a comer. Hoy en día, él era la persona más rica. Hoy en día, un pobre en cualquier mercado tiene más de 50 opciones. Entonces, en nuestros días, el mundo ha evolucionado mucho por el tema del capitalismo, por el tema del libre mercado, del mercado internacional. Entonces, hoy usted tiene una variedad inmensa de bebidas que puedes elegir. Tienes una variedad enorme de golosinas, de comidas, de verduras, cosa que no era fácil conseguir a 100, 150, 200 años atrás. Tenías que ser muy rico para conseguir tales cosas. Por eso que la Biblia dice que cuando te vayas a una cena de esa, no sea glutón. Versículo 3, aquí regresando a lo que vamos a tratar. No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Versículo 4, no te canses para ser rico, o sea, no te afanes en el buscar ser rico. Sé prudente y desiste de esta idea. Versículo 5, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo estas nada. Es como si les salieran alas, pues se van volando como águilas. Ok, este texto del versículo 1 al 5 trae algunas lecciones para nuestra vida. La primera lección bíblica para nuestras vidas es que la Biblia nos enseña a que las riquezas son engañadoras. Cuando te vayas a la presencia del gobernante, preste mucha atención, no seas glutón. Y después él dice así, no codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. O sea, la Biblia nos enseña, este es nuestro primer punto, que las riquezas son engañadoras porque ellas trabajan con nuestros corazones. A ejemplo, estás usted con tu auto, de repente pasa una Ferrari al lado, usted mira aquella Ferrari y dice, wow, imagínate yo en esa Ferrari, pero sería algo tan maravilloso. Me iba a lucir tan lindo con esa Ferrari. Entonces, trabaja en nuestros corazones la cuestión de tener una camisa linda, tener un autazo, una casa grande, tal. Estas cosas trabajan en nuestro corazón. O sea, no tenemos necesidad ninguna de tener una Ferrari, no tenemos necesidad ninguna de tener algo de marca, pero son cosas que trabajan en nuestros corazones y nos dan las ganas de tener o aparentar. Es más por lo que los otros van a pensar de nosotros que necesariamente lo que somos. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que las riquezas son engañadoras porque trabajan con nuestros corazones, porque ellas parecen ser maravillosas. Imagínate usted con poca comida, de repente te vas a un banquete y entonces eso es maravilloso. Es maravilloso. Imagínate aquella camioneta enorme, gigante. Esto es maravilloso. Aquella casa lujosa, cosa más linda. Es maravilloso. Sin embargo, ellas tienen una falsedad porque ellas piensan, ellas supuestamente traen la felicidad. Por eso que la Biblia dice que tales riquezas son engañosas. Por eso que ella usa en este texto, no codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Entonces vas a pensar que vas a ser feliz por tener aquello, que vas a ser completamente satisfecho por conseguir tal auto, tal casa, tal. Y vas a ver que cuando usted consigue, eso es vano.
¿Cuántas veces nosotros teníamos el sueño de conseguir un objeto físico que es caro? Y luchamos tal hasta el punto que consigue, y aquella primera semana usted habla, wow, qué producto maravilloso, cómo me trae felicidad, pero en la segunda semana, no, aquella tal cosa no tiene más valor, no tiene más sentido. Entonces es justamente esto, no codicie sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. Ejemplo, todo mundo codiciaba quedarse en casa, relajando, tal. Ahora nadie más aguenta el tal de la cuarentena, quedarse en casa. Todos quieren salir porque, por Dios, no aguento más quedarme en casa. Entonces, tales cosas son falsas, son falsedades. La segunda lección, que es la parte B de este versículo, es que las riquezas no garantizan seguridad. El versículo 4 de Proverbios 23 dice así: no te canses, no te afanes, o sea, no sudes todos los días para ser rico. Sé prudente y desiste de esa idea. El versículo 5: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo estas nada. Es como si pusieran alas en ella y saliera volando como un águila que nunca más vas a tomar. Entonces, mis amados hermanos, las riquezas no garanten seguridad. Muchos, y ya escuché, ¿quién está sufriendo ahora son los pobres? Los ricos están ahí en sus castillos. Acuérdense que la riqueza, las empresas hoy son castillos de arena. Trae una seguridad, pero es falsa. Existen empresas, y es solo procurar en Google, existen empresas que valían billones, mucha plata, y perdieron su valor de la noche para el día, Hoy mismo empresas aéreas, hermanos, ustedes saben cuánto cuesta un avión para usted comprar un avión. Entonces estas empresas aéreas que son multibillonarias, multinacionales, son el sinónimo de la riqueza y de la tecnología. Tales empresas están decretando que sus funcionarios se quedarán 3 meses sin sueldo. Entonces, mis queridos hermanos, la riqueza no garantiza la seguridad, y esta es nuestra segunda lección en este texto. Primero, la riqueza no debe ser el foco de nuestras vidas. Ella no debe ser el objetivo de nuestras vidas. Te hago una pregunta, y es una pregunta que la mayoría de las personas, si sinceramente responderá sí. Es la pregunta: ¿quieres ser rico? La mayoría de las personas hablará: sí, quiero ser rico. Quizás si usted responda no, o usted no está pensando bien, o usted ya ha pensado mucho sobre este tema. Pero si usted responde sí, quiero ser rico, te haré más algunas preguntas. La primera es: ¿por qué quieres ser rico? ¿Por qué? ¿Por cuál finalidad? ¿Por qué quieres tener un excedente de plata tan alto? Segundo punto: ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Con qué propósito o para qué va a convertir toda esta plata? Algo muy importante: la mayoría de las personas que vinieron a ser los más ricos del mundo no tenían tal objetivo. Sus objetivos no eran ser billonarios, sus objetivos no eran eso. Querían trabajar, les gustaban trabajar, les gustaban hacer el servicio bien, fueron revolucionarios en su tiempo, y esto sucedió en su vida. No fue algo que buscaron con afán. ¿Ok? Vamos para nuestro segundo texto. Entonces, Proverbios 23 nos enseñó que la Biblia nos enseña que las riquezas son engañadoras y que la riqueza no garantiza seguridad, porque tal riqueza es como si ganara alas y volara. Ahora leamos el texto de Salmo 127, 1 al 5. El texto dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar,
y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios en el sueño, o sea, mientras duerme. Versículo 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como setas en mano del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba con ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Ok? Las aplicaciones de este texto. Primero, si Dios no cuida, no hay riqueza que te pueda proteger. Usted puede tener el tamaño de esta iglesia llena de notas de $100. Esto puede darte una impresión de seguridad inigualable. Usted va a pensar, yo soy la persona más protegida en el mundo. Todo este montón de plata puede prender fuego en ella y usted de la nada no tiene más nada. No, toda mi plata está invertida en acciones en el mundo porque yo soy un gran investidor tal. Las empresas en las que investies o las bolsas en las que investies caen, no tenés más nada. Por lo tanto, si Dios no cuida, no hay riquezas que te puedan proteger. Reyes billonarios cayeron en la historia. Reinos inigualables se fueron reducidos a la nada. Si Dios no cuida, en vano, el guarda puede cuidar en la noche. En vano es su trabajo. En vano es el trabajo, el sudor de cada día. Esta es nuestra tercera lección. La cuarta lección que sacamos en todos los textos es que Dios es quien cuida los suyos. El versículo específico es el 2, que dice así: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. O sea, trabajan desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y que comáis pan de dolores, o sea, con la fatiga. O sea, trabajás para poder comer. Pero a su amado Dios da mientras duerme. Nuestra cuarta aplicación es que es Dios quien cuida de los suyos. La Biblia nos enseña que Dios da el sustento de cada día a los que Él ama. Es Dios quien levanta tu comida, es Dios quien da tu provisión. Es Dios. Es Dios. En mi vida mismo ya he pasado una situación terrible, en que realmente veíamos la mano de Dios. Dios utilizó la mano de familiares míos para poder comer. Entonces, Dios es bueno. Es Dios quien cuida de los suyos. Ejemplo, la historia de mis pequeñas empresas. Hermanos, yo no tenía experiencia ninguna empresarial, no tenía formado ningún negocio hasta aquel momento y no tenía plata ninguna para crear ninguna empresa. En la realidad, nuestra escuela de inglés empezamos con 80,000 guaraníes que ni mío era de mi socio, que era la última parte de su sueldo, de su último sueldo. Entonces, es Dios quien cuida, es Dios quien levanta. Estamos enfrentando una crisis y somos una pequeña empresa, somos los mayores afectados, porque cada día necesitamos para suplir, pero la empresa sigue en pie. Entonces, es Dios quien cuida de los suyos. La Biblia nos enseña que Dios da el sustento de cada día a los que ama. ¿Entiende? La Biblia también dice que mientras duerme, Dios trabaja. Y aquí está nuestra quinta verdad. No perca tus sueños por dificultad. Existe una teología en los Salmos que es la teología del sueño. Que la teología del sueño es que usted confía tanto en Dios, pero tanto en Dios, que no perdes tu sueño. Porque el sueño es un momento en la realidad
totalmente desperdiciado de tu día, en que no produces, simplemente estás acostado y duermes, estás descansando, estás tranquilizándote para poder dormir, para poder descansar. Y cuando usted está preocupado, no conseguís dormir, no conseguís descansar. Entonces, mientras duerme, Dios trabaja. Cálmense. Las cosas están feas. No te preocupes, duermas. Descanses, cierres tus ojos. La Biblia dice que debemos dormir. Lean los primeros salmos de la Biblia. Voy a hasta abrir acá, voy a leer. Abran ahí sus Biblias ya que están en Salmos. En el Salmo 3, dice así. Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí. Y desperté, porque Jehová me sustenta. No temeré a 10,000 gente. Entonces, me acosté y dormí. Lean el capítulo 4, el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, esta es la teología del sueño. La teología del sueño nos dice que debemos descansar en Dios y dormir. Existe, infelizmente, un argumento muy fuerte de parte del movimiento feminista y cosas así, que dicen que hay que abortar, sí, hay que matar al niño que está en la panza, porque aquel niño solo es un monte de moléculas, no es vida. Ellos no creen que sean vidas, y algunos hasta con 9 meses creo que no creen que son vida. Es un absurdo. Pero él dice que si la familia no tiene condición de crear, hay que abortar. Pero la Biblia dice que bendecidos son los hijos. Es Dios quien da el sustento, mis queridos. Es Dios quien da el sustento. Vida es una bendición de Dios. Vida es una bendición de Dios. Entonces, nosotros tenemos creencias con esta parte financiera que en la realidad no son nada bíblicas. Entonces, nos curvemos. No perca tu sueño delante de las dificultades. Dios está trabajando mientras duerme. Y el último texto que quiero leer, ya cerrando todo esto, que traen verdades muy vivas para nuestras vidas, es Mateo 6, y dice así: ninguno puede servir, Mateo 6, 24 adelante. Ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Nuestra sexta verdad, la primera de este texto, es que no adoren la plata.
La plata es un buen siervo, pero un terrible patrón. La plata es hecha para ser usada. Ella no es dueña de tu vida, ella no es el centro de tu vida. No trabajes el mes todo pensando únicamente en tu sueldo. Pienses en tu evolución, pienses en tu ministerio, pienses en lo que estás dejando en este mundo. No trabajes únicamente por el sueldo que vas a recibir o por lo cuánto vas a ganar. Tengan propósitos en la vida, sirvan a Dios mucho más que la plata. Si tu corazón está por la plata, estás dejando de adorar a Dios. La Biblia dice que el amor a la plata no es la plata, el amor a la plata es la raíz de todos los males. Entonces utilices, no ames la plata. Nuestra séptima verdad en base a este texto es que en tiempos difíciles debemos continuar siendo fieles a Dios y confiando en Dios. Hermanos, ya he hablado sobre el tema de los bancos de la iglesia. No es porque no estamos viniendo en la iglesia o porque no estamos con nuestras vidas comunes que vamos a olvidarnos de Dios, que vamos a olvidarnos que somos cristianos. Imagínense si los apóstoles por algunas dificultades simplemente pusieron sus manos arriba y dijeron: deja de esta idea de ser creyente. Entonces, hermanos, sean fieles. Sean fieles. Si usted pasa por una dificultad en tu casamiento, ¿vas a dejar de ser fiel a Dios y a tu esposa o a tu esposo? Mis queridos hermanos, no es así. No es así que funciona. Es más que necesario que seamos fieles a Dios en tiempos de bonanza y en tiempos de dificultad. Seamos fieles. Seamos fieles con nuestro testimonio. Seamos fieles con el uso de nuestros recursos financieros. Seamos fieles con tantas cosas que podemos ser. Continuamos siendo fieles a Dios. Ayuden a necesitados. Ayuden a personas que están pasando hambre. Sean fieles a Dios, mismo en tiempos de dificultad. Y el último punto 8, sepan que Dios suplirá toda necesidad. El texto dice muy claramente: que ni vestimenta, ni comida, ni las necesidades básicas nos faltarían. Dios suplirá a los suyos. Dios suplirá tu vida. Puede ser que pasemos por tiempos muy difíciles, pero sepan, Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Y usted, siervo de Dios, no pasará necesidad. Confíe en Dios. Las lecciones que estos días nos ha dado es que nuestros trabajos son castillos de arena, que el mundo no es seguro por sí solo, que nuestras vidas son como la hierba, hoy estamos, mañana pasamos, que ser cristiano va mucho más allá que participar de un acto religioso y que Dios continúa andando sobre la tempestad. Pero las lecciones que la Biblia nos da es que las riquezas son engañosas, que la riqueza no garantiza seguridad, que si Dios no cuida, no hay riqueza ninguna que nos proteja. Es Dios también quien cuida de los suyos. Presten atención, si eres de Él, Él te cuida. La Biblia nos enseña también a no perder noches de sueño por causa de preocupaciones. Debemos confiar en Dios y acostarnos en nuestra cama y dormir. La Biblia también nos enseña que debemos adorar a Dios y no a las riquezas. Ella también nos enseña que en tiempos difíciles debemos continuar siendo fieles a Dios. Seas fiel a Dios. Y el capítulo 8, Dios suplirá toda necesidad. Dios suplirá
necesidades. Si usted está pasando alguna necesidad, entre en contacto. Entre en contacto con la iglesia si sos de Santa Rita o región. Tenemos muchos amigos, tenemos la propia iglesia que correrá atrás en suplir la necesidad. Tenemos amigos que son intendentes, que son empresarios, que pueden ayudar con una canasta, pueden ayudar a suplir la necesidad del hoy. Entonces, mis queridos, Dios suplirá tu necesidad. Que Dios bendiga tu vida, confía en Dios, sé fiel a Él. Dios es fiel con aquellos que son fieles a Él. Entrega tu corazón a Jesús. Dios hizo el mayor sacrificio de todos. Él entregó su Hijo en una cruz. Él, siendo Dios, bajó del cielo para que usted tenga vida eterna. ¿Crees que una crisecita tan pequeña Dios te va a abandonar? Si Dios no abandonó en el mayor proyecto de todos, que fue dar Jesús para que tengas vida eterna, en esta crisis, en esta falta de plata en el mercado, Dios no te abandonará. Sepa que para Dios esta crisis no es nada, no le afecta a Dios, no le hace ni siquiera cosquillas a Dios. Entonces confía en Dios, aproxímate de Dios y cree en Dios por quien Él es, no por quien puede dar. Y esta es la maravillosa vida cristiana. Que Dios bendiga tu vida y que seas acalentado por el amor de Dios en estos días. Amén.